Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechoviza, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechubiza, sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras horribles caras. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el Arcángel Gabriel. Ídolo de multitudes. Ídolo de multitudes, malo de malos. Malo de malos. Sí. ¿Cómo andamos, ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Estoy de huevos, güey. Nuevo día de grabación. Exactamente. Un nuevo momento para ser estúpidos en la semana. Su momento estúpido de la semana, patrocinado por Los Bardos de la Historia. Güey, recibí mucha interacción en Twitter por el episodio anterior y me preocupa que sea ese con el que la gente se introduzca a los bardos de la historia. Es un buen episodio porque... Es muy bueno. Y además se me hace muy cagado porque es un episodio que mucha gente ya ha hablado de eso. Entonces ¿Sí? está cagado que nuestra manera de contarlo sea una de las que más les haya gustado. Cuando en realidad solo es chistes de pitos disfrazados de historia. Sí, como mi profe de... Nunca más volveremos a hablar de esto. Nah, pero muy bien, güey. Hoy fue un gran día, la neta. Hoy fue un gran día y va a seguir siendo porque hoy es Los Bardos de la Historia. Número 47. Así es, número 47. Su podcast de biografías, historias y demás cositas cagadas, ¿no? Acercándonos mágicamente y mágico-misteriosamente al primer año de los bardos de la Al historia, primer año de Los Bardos de la Historia, que es por ahí de marzo, ¿En 5 episodios? en 5 episodios. ¿Sí? Pues al 52. Excelente, excelente. Pues muy bien, sean todos ustedes bienvenidos. Espero que estén listos, ya sea donde nos estén escuchando, en su mansión, en su yate, Este es un episodio... en alguna estación espacial. Este es un episodio que está hecho para el cine, pantalla IMAX. Lamentablemente las compañías de streaming nos restringen a los celulares, Sí. microbuses y puestos Sí, de garnachas. contratamos al cabrón que grabó El Origen. Por desgracia, no tenemos las máquinas como las que se graban en El Origen. Así es, pero de Pero- cualquier manera aquí está el estudio de Leonardo DiCaprio. Ahí está, porque ese güey dirigió El Origen, Leonardo DiCaprio. Bueno, hizo el origen. Ajá. En fin. Contratamos a Dios, que hizo el origen. Está bueno. Para los que apenas se están incorporando, el podcast se trata de que cada semana nosotros le contamos al otro una historia de la historia o alguna biografía cagada, con la particularidad de que lo escribimos sin que la otra persona sepa de qué vamos a hablar, entonces es sorpresa, ¿no? El hecho no tiene ni idea de lo que vamos a hablar, yo le voy a dar una pista para que trate de adivinarlo. La pista del día de hoy, mi querido amigo, es que vamos a hablar de cosas muertas. Vamos a hablar de las chivas. Pendejo, no mames. Corte, güey. Regresamos y hay otro güey en lugar de mí, ¿no? Sí, güey. No queremos dar las gracias a Fernando Angulo por acompañarnos de último momento. Es otro yo tuyo, güey, pero gordito, güey. Y fan de las chivas. Ajá. No, a mí me mamaba las chivas de Almeida, ¿Cómo jugaban? Cosas muertas. Las momias de Guanajuato. No, Ok. estuviste muy lejos. Ok. Si bien, la historia generalmente se nos presenta como aquella ciencia que estudia y relata los qué, por qué, para qué y cómo de los grandes sucesos de la historia humana que impactaron para siempre nuestro modo de ver y entender nuestras relaciones, hay una gran rama de ella, de la historia, que es menos glamorosa, pero igual de importante. Aquella que se encarga de desenterrar los secretos que poco importan en la gran escala de las cosas, pero que en corto nos habla mucho de lo que somos y la evolución que hemos tenido en nuestros día a día. Me refiero a las costumbres, vestimentas, herramientas y en el caso especial del episodio de hoy, los trabajos de nuestros antepasados. Bien dicen que el trabajo dignifica y en esta época de vacas flacas hay que agradecer que nuestro método de vida no se encuentra entre los que voy a describir en el episodio de hoy, pues hablaremos de trabajos desaparecidos. No mames, a huevo, qué bonito. Los voy a presentar de manera desordenada, no tiene ningún orden cronológico Ok. y no es un top. Lo que vas a ver no es un top. Número 1. Número 1. Piloto de Mexicana. Ah. Pero evolucionó, ahora sirven café. Próximamente banquero de Citibanamex. Oh. Salud. Por los victoriosos caídos. Cajero de Best Buy. Ah. Se van a ocurrir más. Sí, aquí va varios.
Pregunta, mi querido amigo. Arre. ¿Te gusta cocinar? Sí, ¿Te encanta? sí. ¿Y sí o no que una de las cosas más molestas de hacerlo es tratar de cortar con un cuchillo al que le falta filo? Esto hace la tarea más tardada y en ocasiones imposible, ¿no es cierto? Ajá, ¿Y qué haces cuando eso pasa? ¿Qué haces cuando tienes un cuchillo que no corta? pues lo afilo. ¿Cómo lo afilas? Hay distintos métodos para afilar un cuchillo. Ajá. Puede ser con una varilla de metal conocida como Bueno, pues en la chaira. antigüedad había una respuesta para este problema. Se trataba del afilador, también conocido como el amolador, que se trataba de un artesano que iba de pueblo en pueblo y de casa en casa con una ruedita de amolar que usaba para afilar, por un precio, las herramientas de los vecinos, ya que en la antigüedad era bastante difícil hacerse una herramienta nueva, por lo que era más costeable pagarle a alguien que las afilara que comprar una nueva. O sea, Ok. este es el cuchillo de la familia, ha estado aquí de generación en generación. Con este mataron al abuelo. O sea, sí, así lo conseguimos. Se le quedó clavado y dijimos, está bueno para el bacalao. Lo apuñalaron después de una fiesta, llegó a la casa, cayó aquí y dijimos, ¡a huevo, cuchillo nuevo! Lo apuñalaron, le dio toda la vuelta a la cuadra, cayó aquí, le hicimos un libro. Ujú. Ese fue el legado de nuestro abuelo. Nos Exactamente. dejó un cuchillo. No, pero es que es cierto, o sea, realmente hacerse de una herramienta no era tan fácil como ahorita. Pues tenías que ir con algún herrero, o tenías que ir con algún artesano que hiciera estas herramientas de calidad, o simplemente pues sí, las podías comprar en la tienda, ya digamos en épocas más recientes, pero eran caras, o simplemente era el hecho de que, güey, ¿por qué voy a tirar un cuchillo Sí. en perfectas O condiciones? sea, lo que hoy es ir al Waldos por un cuchillo de 12 varos, Ujú. antes era tu abuelo sin playera frente a una forja de hierro al rojo vivo. Sí. ¡Tah! ¡Tah! Y sonando de fondo una canción del Señor de los Anillos, güey. Tum, tum, tum. ¡Pum! De que, oiga, ¿cómo vamos a hacer para partir el pan de la reunión? De los restos de Isildur. De que el abuelo lleva forzándola. Pinche abuelo mamón. Compra un cuchillo, cabrón. Nosotros de viejos, güey. No eres Aragorn. Los abuelos llevan forzándola bien duro. Con su podcast, no mames. Sí, no mamen, ya no pegó. Ya nadie escucha podcast. Ya el contenido se nos inyecta directamente en el cerebro en forma líquida. Bueno, entonces andaba el abuelo forjando. Ajá, el abuelo andaba forjando. Andaba forjando unos porrotes. Sí, así es. Este orificio, puta madre. Este oficio más bien tiene origen, o se puede rastrear su origen, hasta el siglo XVI, Ok. XV, por ahí. La leyenda cuenta que fue en Noguería de Ramuín, un municipio de la provincia de Orense, Galicia, España. Allí, un afilador ambulante, algunos dicen que era austriaco, otros inglés, alemán o italiano, traía su rueda de afilar deteriorada y buscaba a un carpintero para que la reparara. Sigue diciendo la leyenda que el afilador encontró al carpintero en la población de Luintra. Este era tan buen profesional que arregló los desperfectos de aquella rara herramienta, y no solo eso, sino que tomó medidas y dibujó aquel extraño artefacto para poder hacer una réplica en su taller. Arre, De ahí que copión. Orense se ha conocido por ser terra de chispas, debido a los centellos que salían de la rueda de afilar. ¿Qué tal? Con el tiempo se fueron haciendo más y más prominentes. Los vecinos se enteraban de su presencia en el pueblo cuando se anunciaba con el pitido del chiflador, o el chiflo, que consistía en una pequeña flauta que sonaban y se acompañaba con el dulce grito de ¡El afilador! Investigando encontré que los afiladores aún eran bastante prominentes en algunas zonas de las ciudades pobladas de nuestro país a finales del siglo XX. Sí. Mi investigación fue preguntarle a mi mamá, y mi mamá fue como, sí, el afilador. De hecho, me dice que yo seguía vivo. O sea, Cuando pasaba el afilador. seguía vivo. Yo ya estaba vivo. Seguía Qué pendejo. Me dijo que yo estaba... El Sergio haciéndole bromas a los taxistas. Yo aquí me morí. Aquí fue donde me morí. Viendo al afilador. No, que yo ya estaba vivo cuando aún por casa de mi abuelo llegaban los afiladores y que mi abuelo Sí. sacaba así que todos los cuchillos y era como por 50 varos, neta puedes matar a un cabrón y nadie se va a enterar con este cuchillo, güey. También mis tíos me dicen ese pedo, güey, que Ujú. a veces pasaba el afilador. En Ciudad de México pasaba todo, güey. Afuera de las casas, así el afilador, el ropavejero, el de los fierros, el del PRI, Sí, el cafilia, el cafilia muertos. Señor, en su casa falleció alguien en el año reciente.
Sí, fíjese que lamentablemente murió mi hermano Rodolfo. ¿Y cuáles eran sus apellidos? Rodolfo, ¿qué apellidos para rezarle? Sí. Ok. ¿Sabe cuál era su Sánchez Márquez. Fecha de nacimiento de Rodolfo para ubicarlo en el panteón, ¿no? Muy bien, muy bien. Domicilio pongo este. Sí. No, pero haz de cuenta que no se preocupe. No se preocupe. Raúl ya está en un lugar mejor. Ya estamos orando por él. Se encuentra en un mejor lugar. Las listas nominales. Las listas nominales del PRI. De hecho, pero pues ya en la actualidad prácticamente es imposible encontrar. Pero investigando como que todavía hay ciertas zonas, sobre todo de la Ciudad de México, donde se llega a ver la aparición del afilador. Ya como monstruo, ¿no? Sí, pues ya es, güey, es que dime si no estaría bien raro, o sea, que vas caminando por la calle y de la nada escuchas, pues me imagino que era un chiflido parecido al de los camotes, pero en lugar de, huevo, camote, y es un cabrón con una rueda, le afilo su cuchillo, señor. Como tocando el violín. Sí, güey, pues es que está la piedrita, güey, le afilo su cuchillo, Yo he señor. visto en Ciudad de México precisamente locales en el centro que todavía tienen letreros de que hacen un chingo de cosas, entre ellas afilan cuchillos. Que la verdad es muy útil porque, o sea, sí puedes afilarlo como tú dices con muchos métodos, pero es que jamás te va a quedar como les quedan No, a esos estos güey les cabrones, queda cabrón, güey. Sí, güey. Cabrón. Neta te quedan como de obsidiana, güey. Esos afiladores eran un hitazo, güey, yendo a restaurantes. O los restaurantes iban y les dejaban cuchillos a los afiladores, güey. Ujú. Ahorita los dejaban como para matar niños, güey. Sí. Porque sí, te lo dices. Porque es un nuestra pedo. mente siempre va ahí, güey. O sea, no puede ser para cortar vegetales de la mejor manera. Y pues para matar a un cabrón, enterrarlo y tirarlo en el lago de Chapala, güey. O sea, una de las ideas que se me viene a la mente. Bueno, pero salud por los afiladores Ajá, caídos, salud güey. por los afiladores Salud. caídos. Y coméntenos, amigos, ¿ustedes han visto algún afilador? ¿Ustedes cómo afilan sus cuchillos? O pregúntenle, esta es una bonita dinámica, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos si recuerdan a los afiladores. Y Ujú. así tienen un bonito tema de conversación en lugar de que estén ahí todos amarranados con sus pinches Nintendos. ¿Eh? Cabrones baquetones, hablen con sus abuelos. Ya con el abuelo después de 10 años, le abuelo, ¿a usted cómo le afilaban los cuchillos? No, pues fíjate que, porque a los ancianos les encanta contar historias. Sí. Entonces, y podrías descubrir algo bonito de tu abuelo, como que él mataba gente ¿Era afilador? para matar gente. Sí. Ajá. Número 2. Aunque esto no es un top. Actualmente, cuando quieres saber lo que está pasando en tu ciudad, te metes a Twitter, Instagram, Facebook, portales de noticias, ves la televisión, escuchas la radio. Si de plano eres un señor, lees los periódicos. Ajá. Pero durante la antigüedad era más difícil enterarse de lo que sucedía en las ciudades. Por eso es que en especial entre los 1500 y los 1800 surgieron los pregoneros. Estos se trataban de hombres que caminaban entre las colonias o iban a las plazas y le gritaban al pueblo las noticias importantes en que el ayuntamiento quería pasarles. Porque estos eran no era un güey así que, no mames, 5 de la mañana, déjale, voy a contar a todos las noticias. Obviamente le pagaban para hacer eso, güey. Lo que ahorita hace mucha gente gratis en Twitter, Sí. esos güeyes sí cobraban. Que podía ser fiestas, sanciones, rumores, impuestos, promociones, así que, tal cabrón, ahora es rey, por si no sabían. Esto se trata, sí. Los pregoneros eran parte de la clase social baja, se les pagaba anualmente de 6 a 20 pesos de oro, que no busca la conversión, pero probablemente era muy poquito. Ok. Algunos recibían pagos en especie como frijol, maíz o pan. Inclusive había los que gozaban de algunos beneficios como recibir mano de obra gratuita, bienes inmuebles y animales. Ok. Sin embargo, estos no se deben de confundir con otro tipo de trabajador público que también era muy famoso en esas épocas, que era el sereno. El sereno se trataba de un vigilante que rondaba las calles con su porra y su silbato durante la Con noche. su porra, el sereno, el sereno, el sereno. Imagínate, México, los 1800. Te vas a dormir, apagas tus velas, le rezas a la Virgen de Guadalupe y de repente a las 3 de la mañana empiezas a escuchar algo. Pum, pum, pum. Y sabías que estaba seguro porque, ay, ahí viene el sereno, qué bueno. No, su porra de pegar, pendejo, eran policías. Eran pinches porcos. Sereno. Entonces iban con su porra con los Sí. que hacen bonk. Y su silbato durante las noches del virreinato. También cuidaban el alambrado público para que no se apagara. Y si se apagaba, pues lo prendían. Sobre todo, pues en ese entonces les sorprenderá, pero no había electricidad. Entonces iban con su palito. Entonces cuando se apagaban los faroles de la calle era como, puta madre, y sacaban su pinche palito y era como, ahí va.
Ay, se apagó. Ahí va. Ahí va. Y ahí llega el pinche Dumbledore a quitar todas las luces con un encendedor. Pero además esa era luz eléctrica, pinche Dumbledore culero, güey. Porque ya no podían llegar. Ay. Ajá, ahí va, ahí va. Güey, yo me acuerdo del sereno por la película de Robin Hood. La de Disney. Se hacen pasar por un sereno del castillo. No sé si él o Little John. Fíjate que yo... Robin Hood y Little John. La imagen que más tengo del sereno es en la película de La leyenda de la Nahuala. También. Que pues, literal lo pone así de que... Las 12 y todo seré. Porque pobres güeyes están toda la madrugada que tantas pinche cosas no veían, güey. Yo creo que esos güeyes, los serenos, sí vieron cada fantasma de este país, güey. Sí. Esos güeyes ya eran amigos de la Llorona, Sí. güey. Era de que... Ya deje de llorar, chatita. Ya, ¿qué le hicieron ahora? No pasa nada. Sus hijos se van a quedar muertos. Usted viva la vida. En llorar se nos van los años. Usted tiene muchos años para dejar de llorar. Esos güeyes sí fueron los primeros de... Aquí fue donde me morí. Yo creo... Sí, es que esos güeyes eran veladores, pero de la calle. O sea... Sí. Aunque también era... Hablando de esto de que prendían los faroles, también había un trabajo específico que era el del farolista, que literal solo se dedicaba a mantener prendidos los faroles de la iluminación. Ay, se acabó, puta madre. Ay, se apagó acá. Verga, se apagó. No mames. Empezó a llover. No mames. Me quiero matar. No mames, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, cabrón? Se come un chingo de paragüitas. Sí. Oye, ya había uno, pero era ya el que era empleado del mes, traía flechas de fuego, güey. No, güey, de una sola flecha prendía una Sí, calle güey. así, con una trayectoria perfecta. Le ponían las veladoras en un arco. Sí. Solamente y el vato. Pero pues como era de noche nadie veía al otro. Y, vato, Ven. y el sereno. ¡Ah! ¡Prendió todas las velas! Ese güey, yo creo que ya en su casa lo odiaban al sereno. Era como, ¡ya me desperté! ¡Alguien vio mi sombrero! ¡Ya lo encontré! ¡Gracias! Sí, por eso nunca duraban sus pobres matrimonios, güey. Ay, no. Básicamente, era un policía porque te dedicaba a evitar robos, asaltos y peleas de borrachos. Los Ok. primeros serenos se documentan a partir del año 1715, cuando se creó el Cuerpo de Serenos. El 12 de abril de 1760. Y posteriormente en 1765 se creó el Cuerpo de Serenos. Comandante, quiero que busque a los hombres más serenos de esta ciudad. Ni un nerviosito. Puro sereno. El Cuerpo del Sereno, güey. ¿Cómo está el Cuerpo del Sereno? No, fíjese que sí, yo ya lo inspeccioné bien al Sereno. Sereno, repórtese. Comandante, aquí reportando. Curiosamente, el puesto de comandante de los Serenos era el que tenía el más alto índice de suicidio. De suicidio laboral, güey. Estos, como ya lo dije, estos hombres eran también conocidos por la famosa consigna que gritaban, las 12 y todo sereno, cantadas a la medianoche o cantadas a la 1, dependiendo del horario. Y también daban anuncios meteorológicos, güey. Entonces, cuando no estaba todo sereno o cuando estaba nublado, gritaban, las 2 y nublado. Esos güeyes eran los señores del clima, güey. ¿Sabes cómo lo sabían? Porque veían el cielo, güey. Las 2 y está lloviendo. Y que los güeyes salían como si nada, el resto de la ciudadanía en shorts hasta que les gritaba el sereno. Está nublado. No mames, me va a llover. Porque nadie volteaba, confiaban ciegamente en el sereno. Es que en el virreinato tenían cuello de puerquitos, güey. Nadie podía ver No, el ya. cielo más que los Se serenos. tenían que tirar al suelo. Está lloviendo. Ayúdame a levantarme. Señor sereno, ayúdeme. El hombre Se cayó el El gordito hombre de los puerco. cuchillos. Dato curioso, en la glorieta de los insurgentes de la Ciudad de México existe una escultura que honra a tal personaje como tiene el nombre de El Guardafaroles. Número 4. Ok. El sereno fue el tercero. Ah, ok. Ujú. Cool. Contéstame esta pregunta. No, bueno. ¿Cuáles son los elementos que hacen una cubita perfecta? Qué bueno me lo preguntas. Son vaso jaibolero, de 2 a 3 dedos, ron, de preferencia tu mejor blanco de Bacardí, Ajá. un White label. un white label, un bacalao de aquilo, ¿no? Ujú. Un bacanora cachetón, como le quieras decir. Así es. Hielito, yo recomiendo 3/4 del vaso. Ok. A partir de ahí,
refresco de cola. Hay quienes lo mezclan, yo, clásico. Claro. Limoncito arriba, tristras y fondo. Y lo tiras porque te quedó bien venenoso. Pues sí, tienes toda la razón. Y sorpresivamente, según mis conocimientos, en la antigüedad, el más complicado de conseguir de aquellos ingredientes era el hielo. Bueno, y la Coca-Cola porque pues no había, Sí. pero pues cállate. Antes no existían sistemas de congelación, por lo tanto, literal había raza que se dedicaba a subir montañas y extraer hielos para el consumo humano Como en Frozen, y güey. la refrigeración. Sí, güey, tal cual. De igual manera se extraían de cuevas o túneles donde las temperaturas permitían su formación. De tal manera que, que lo que ahora es dar 2 pasos al refri en aquellos tiempos implicaba horas de expedición, materiales especiales y varias vidas humanas. No mames. ¿Qué dirían esas personas si ven que cuando se te cae un hielo, en lugar de recogerlo, lo avientas abajo del refri? No mames. ¿Alguna vez habías pensado eso? O sea, el pedo que era conseguir hielo en la antigüedad cuando no habían sistemas O de sea, refrigeración. iban y lo sacaban de una montaña. Ujú. Y luego, ¿cómo se lo veían en las ciudades? Porque eran bloques otototototes, güey. Lo metían en hieleras con hielo. Sí, lo metían en sus refris. Ay, güey. Qué pendejo. No, pues obviamente tenían, pues sí, materiales que evitaban que se descongelaran, pero eran, o sea, bloquesotes, güey. Aunque se llevaban Que- 1 tonelada de hielo Ajá, para que- que a la ciudad llegara a 600 kilos. Exacto, güey. Literal, para esta bebida que traemos, güey, varios Sherpas dieron su vida, güey. O sea, literal bajaban como el pípila, güey, con sus pinches hielos y era como, tome, señor, pluk. Todo sea por las cubitas de este país. Todo sea por las cubitas de este país. Está cabrón, ¿no? Sí, güey. Ese pedo. Por eso en la antigüedad, en los lugares donde era muy caluroso y no tenían, no, evidentemente, manera de conservar los alimentos, los conservaban con un chingo de sales y de especias para que no se echaran a perder. Y Ujú. fue una de las razones por la que en realidad se tuvo que... se entraron en este pánico cuando los turcos fueron los que cerraron, o los musulmanes, cuando cerraron el paso a las Indias, Ujú. que era de donde conseguían sus sales y las especias. Por eso todos en Europa fue como, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a echar a perder las cosas. No podemos contratar un Sherpa que nos traiga medio Himalaya cada 5 minutos. Porque se nos mueren. Ujú. Entonces, por eso fue tanta la urgencia de ir a conseguir las sales y las especies. Y a la fecha, por eso muchos platillos de esos lugares son muy salados, ¿no? Sí, o por eso la cultura de los embutidos o de las carnes de ese tipo en Europa. Era carne que tenía normal, pero que como las guardaban con sal durante chingo de tiempo, Sí. te salía después un jamoncito serrano, un parma. Sí, exacto, también los quesos y todo eso. Ujú. En cambio, en Rusia era como... podían matar a la vaca y ahí se quedaba viva la vaca, güey. O sea, Era la vaca de la familia. O sea, Sí, sí, tu sí. abuelo mató una res sí, y sí, ahorita... se Sí, conserva se y se conserva. De hecho, el pedo es El calentarla. pedo es calentarla porque estamos a menos 38 grados. ¿Cómo hay humanos viviendo en Siberia, güey? Eso siempre me ha sorprendido. El ser humano es una madre impresionante, güey. Yo te voy a traer la historia de Siberia. Ok. Pero sí, siempre me ha sorprendido ese pedo, Sí. güey. ¿Cómo hay humanos viviendo en Siberia? Bueno, esos fueron los que traían hieleros. Se llamaban hieleros. Los hieleros. Los hieleros. Lo que ahora es tan fácil como ir a tu refri. En ese entonces probablemente no sobrevivías. Y al primero que se le ocurrió la idea, muchos lo llamaron Hieloco. Sí, güey. Seguimos. Actualmente la comunicación es tan sencilla. La tecnología satelital nos permite llamar por teléfono a alguien del otro lado del mundo en solo segundos, siendo escuchado solamente por el FBI y la persona que recibe nuestra llamada. Sin embargo, en los inicios de la telefonía este no era el caso. Una vez que el teléfono se comenzó a popularizar en las grandes ciudades, por ahí de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, fue necesario instalar centrales complejas que conectaran las líneas telefónicas y que permitieran continuar el flujo de la comunicación. Fue de esta manera que nacieron los operadores o telefonistas, hombres que conectaban de forma manual las llamadas. Y muchas mujeres también, güey. Cállate. ¿Cómo funcionaba? Güey, las chicas del cable. Cállate. A eso voy. ¿Cómo funcionaba? La luz era el indicador de una llamada entrante. En ese instante... Alguien prendía el foco en la oficina. ¡No mames, están llamando! ¡Sí, a huevo! No. Y todos emocionados porque Sí. nadie llamaba, ¡Una ¿no? llamada! Y contrataron 250 operadores de líneas telefónicas y se realizaba aproximadamente 3 llamadas al día. Siento que así se siente ahorita, güey, todos estos lugares de... Como lo vi en televisión, de que si llama usted ahora, de verdad, si llama usted ahora, se lo juro, le regalamos el pinche y fryer los pisos pan. de operadores, Sí. los güeyes cogiendo ahí en el Sí, piso, sí, güey. sí, güey. O sea, es como, si usted, mire, si usted llama en este momento,
No solo le regalamos un Jade Cook, le damos los Virtual Eyes, le damos los Eagle quién sabe qué verga, les damos unos zapatos, le damos el tour a Disneylandia. Se puede quedar con la empresa. Solo llame. Por favor, es llame. una llamada. Por favor. Y alguien llama. Sí. Solamente tienen que decirnos palabra que empieza con B, 5 letras, un color y termina en D. ¿Van a ser 2 de pepperoni? ¿Una de pastor? Ahí no vive Julián. El PRI. Siempre el PRI. Es lo que el licenciado quiera. Nos ha llevado a buen puerto. ¿Cuál licenciado? Sí. Ya, abuelo, te dije que no puedes volver a agarrar el teléfono desde que nos estafaron. El chiste es que se prendía una lucecita en la pinche central y en ese instante los telefonistas conectaban la clavija, la clavija en la posición en la que estaba la llamada. A continuación se abría una llave que permitía a la persona conversar con el telefonista para solicitar dónde y a quién quería dirigir su llamada. Una vez que el telefonista disponía de esta información, tomaba otra clavija que conectaba en la posición correspondiente al centro solicitado por el abonado. El telefonista emitía una llamada desde ese centro y transmitía a otro telefonista, quien era la persona que había realizado la llamada y a quien deseaba contactar. Durante ese proceso, el abonado quedaba incomunicado esperando la respuesta de la centralita. Como leñas. Tarde o temprano podré decirle a mi mamá que sí voy a ir a cenar. O sea, literal era media hora para decir, arre, sí voy. O sea, que fuera la línea ocupada, ¿no? Sí, ¿de qué? No, que fuera el número equivocado. No mames. No, aquí no vive. Aquí no. Es que, según Me yo, lleva. no marcabas a números. Marcabas a la central. A la centralita. Y, ¿la puedo conectar con mi mamá? Y como eran tan poquitos teléfonos, a huevo, sí sé quién es tu mamá, güey. Sí, está bien. Ahorita te la paso. Una vez que el telefonista se había comunicado, la segunda persona, el segundo telefonista, contactaba a la persona solicitada de su centro y le pasaba con el primer telefonista, que entonces volvía a abrir la llamada, estableciendo el contacto entre los dos abonados. Esto era un proceso rápido, llevaba más o menos entre 2 a 3 horas. No se crean, pero sí llevaba varios minutos, sí. Pues. Aunque inicialmente solo eran hombres, con el pasar de los años el trabajo se fue convirtiendo en uno exclusivo de mujeres, ya sea por torpeza de los hombres o simplemente por pura puta desidia de los hombres. El chiste es que las mujeres se adueñaron de la profesión y aunque ganaban 4 veces menos que los hombres, porque ¡machismo!, esta revolución permitió a muchas independizarse y mudarse a las ciudades. Como menciona José de la Peña en su libro Historia de las Telecomunicaciones, porque era español, esta profesión fue un instrumento de independencia y autosuficiencia para muchas mujeres durante las décadas marcadas por una ínfima integración femenina en el mundo laboral, pero nunca les sirvió como puente para llegar a desarrollar otros papeles dentro de sus empresas. En palabras de él mismo José, eran la voz y el alma del sistema, pero no podían dirigirlo. Es por esto que en muchas series y películas ambientadas en la época, cuando quieren contactar a alguien, siempre es lo de operadora, comuníqueme con tal persona. A la fecha, cuando te comunicas con las cajitas virtuales, se llaman operadoras, por eso. Por eso Siri, Alexa y Cortana tienes voces femeninas, güey. ¿Por las operadoras? Porque lo asociaban con operadoras y asistentes de líneas de teléfono. Ok. Ahí está, un dato curioso de los verdes de la historia. Obviamente pasó que los hombres no estaban acostumbrados a ser personas decentes, por lo cual muchas veces se le escucharon una voz femenina. Ya ves, se les complica. Se les complica eso de ser... Tenemos esa jiribilla de ser pendejos. Sí. Por lo cual muchas veces se le escuchaba una voz femenina del otro lado del teléfono, intentaban seducir a las pobres morras que solo querían hacer su pinche trabajo. Ya lo vivían todo el tiempo. Neta, ya habían guías en los que les decían a los vatos, por favor, no coquetees con las morras, no les pidas su nombre, no les pidas su dirección, solo dile con quién chingados quieres hablar. El trabajo de operadora existió hasta finales del siglo XX, cuando los nuevos sistemas de telecomunicaciones volvieron innecesarios sus servicios, y ahora trabajan en telemarketing, o sea... Probablemente. ¿Qué tal? ¿Quieres algo que agregar? Vean Las Chicas del Cable, es Vean una Las Chicas del Cable. extraordinaria serie, la verdad. Es española, ¿verdad? Sí, güey. De hecho, casi todos los artículos de cuando estaba investigando eran... Te contaban la historia de las operadoras a partir de las Chicas del Cable. Es lo bonito de ese tipo de series, que rescatan historias como bien perdidas, como de eso, de negocios o de profesiones que pues la gente como que olvidó más y que mucha gente les recuerda con cariño, porque también habían entrevistas muy bonitas de
de señoras ya de 80, 90 años que decían, sí, yo la verdad estaba de acuerdo con Hitler. Y otras que también decían, no, era muy bonito porque entonces entraba la comunicación y podías pues sentir que estabas comunicando al mundo. Y el trasfondo de justamente lo que decías, Ujú. güey, fue uno de los primeros alcances para que muchas morras tuvieran un primer sueldo muy pinche Ujú. porque el mundo seguía y sigue siendo muy machista, pero un primer sueldo que les Ujú. permitía salirse de sus casas y Sí. muchas veces tener la reflexión de que no necesitan de nadie más, güey. Sí, sí, sí. Está muy chingón. Vean los chicos del cable, gran serie. Otra Vean Los Chicos del recomendación de una gran amiga. Ujú. Y Blanca Suárez, uff. Gran actriz. Y Hola, cantante Blanca. también. Hola, Blanca. Que de hecho es fan de Lechubiza. Sí, claro, ahí está. Vino. Ahí vino también. Número 6. A ver, señora, señor, señore, amigues, lechu, lecha, leche. ¿Cuántas veces no le has pasado que están en un hotel elegante hasta su pinche madre de borrachos y te entran unas ganas bien cabronas de ir al quinto piso? Entonces te trastabilleas. Está muy personal, güey. Eso está muy personal. Güey, ¿no te ha pasado que estás hasta tu pinche madre y dices, güey, ¿sabes qué estará ahí de perro, güey? Quinto piso, güey. Sí. Así como el disco de Arjona, güey. Sí. Discaso, güey. Sí, me ha Discaso. pasado. Nos ha Ajá, pasado. Nos ha pasado. Entonces te trastabillas al ascensor. Entrecierras los ojos para intentar entender lo que dicen los botones. Y en este momento sientes el terror. Un error y acabarás en la caldera. Bueno, pues esto no pasaba antes, cuando habían ascensoristas. Como pueden intuir por el nombre, eran personas que se dedicaban a operar los ascensores para hacerlos subir y bajar en el piso que deseaba el usuario. Y podrán pensar, no manches, pero si eso es bien fácil, lo más pinchas los botones, pinches subnormales. El pedo es que hasta mediados del siglo XX prácticamente todos los elevadores tenían un mecanismo manual, de palanquita, en el que el manejo de la cabina e incluso el frenado debían ser controlados por un operador, si no, Te seguías. te seguías o te ibas al infierno, güey. Puede sonar sencillo, pero la realidad es que debían manejarse con extremada precisión para no pasarse de piso o quedarse a la mitad. O sea, de ¡servidos! Y en la pared. Pues sí, güey, sí podía pasar. Los ascensoristas, que eran especialmente importantes en edificios comerciales, hoteles, edificios y oficinas, en algunas instituciones, eran figuras de cierto prestigio. Siempre estuvieron muy asociados con la cercanía y la amabilidad, y eran de cierta forma una medida de la calidad de atención del cliente de los negocios e instituciones en los que trabajaban. ¿Por qué? Porque pues eran muchas veces como las primeras rostros que veían, ¿no? Entonces era como de, sí señora, ¿qué piso va? 79. No, no. Y es de cuerdas. No. Los pinches brazotes que tenía el ascensorista, pero Como Bob siempre, Esponja mamado. siempre medían unos Sí, 60. Desde arriba jalando la cerveza. Sí, desde arriba, no mames, como si fuera pozo, ¿no? De que, 79. No, el peor era cuando lo dejaban caer. ¡Allá van! ¡Cabrón! Pinches pantorrillas mamadísimas tenían esos Las cabrones. manos, ya un cuero la mano, güey. Sí, no mames, ya eran lija, güey. La cuerda ya era de puro titanio, güey. Así que sacaba chispas. Por cierto, para esta sección quiero agradecer a mis amigos de Ascensores Bando, el mejor blog de ascensores del internet, de quienes tomé su artículo Ascensores de la Historia 4, el trabajo de los ascensoristas. Güey, me sorprendió mucho que es un blog dedicado enteramente a los ascensores. No es broma, de verdad esto salió, vayan a buscarlos y a Güey, darles internet like. es un lugar bien bonito a veces. Güey, pero además este artículo especial era Ascensores 4. Ok. Qué bonito, güey. La verdad es que se me hace muy bonito porque estoy seguro que hay alguien, probablemente ascensoristas, que les da mucho cariño leer sobre sus Sí, trabajos. claro, Y es güey. como, güey, qué bonito. que Yo hay un me blog. subí a ascensores con asistente, güey. ¿Mm? Hace relativamente poco, hace 5 años, güey. Pero es un tema no de funcionamiento, sino de protocolo. ¿En dónde? Era en una oficina de gobierno gringa, Ok. Nueva York. En Estados Unidos todas muchas oficinas por protocolo los tienen, ¿no? Sí, ya, o sea, la primera vez que fui a esas oficinas fue 2015 y estaba.
Ujú. Y las siguientes veces ya no lo tenían. O sea, supongo que eventualmente los Es que fueron venía con el edificio y se murió, güey. quitando. Tal vez. Como- De repente se fue el Pero elevador. en cuanto ese güey se murió, el ascensor empezó a moverse solo, güey. Así como Monster House. Y pero sí era un rollo muy de más bien protocolo de bienvenida, la primera cara amable del edificio y todo. Está bonito, güey. Está chido, la neta es que también se prestaban mucho, lamentablemente, sobre todo en Estados Unidos, a trabajos ¿Para negros? baja. Ujú. O sea, y era un tema Igual muy que racial. los botones y los mayordomos. Era un tema muy racial asociado a la servidumbre de las personas afroamericanas. Ujú. Pero, pues de una u otra manera, pues era una chamba. Es lo mismo que decimos antes, güey. Sigue siendo una chamba muy en condiciones de la verga, pero sigue siendo una chamba, ¿no? Pero chamba es chamba. Chamba, la La pinche chamba es la chambita. chamba es la chamba, La güey. pinche chambita. ¿Eh? Digo, o sea, no es justificación, pero pasar de la esclavitud a la chamba, No, sí, sí, digo, es una chamba mal pagada. pero es parte de la historia Pero es parte de de la la evolución de la historia. segregación americana. Ujú. Y sí, me tocó ver ese pedo. Y en varios edificios, o sea, no nada más al que fui de gobierno, sino en una tienda departamental, Sí. en departamentos, en hoteles. Sí, está curioso. En hoteles ya casi no, porque los elevadores de los hoteles en Nueva York son como del tamaño de una de hielera y tienen que subir como a 10 personas. Sí. Entonces dijeron, y chance ya no cabe este güey. Sí, chance ya Que eso no. va puro huésped. No, y es lo que decía, güey, pues ya cuando tienen botones que literal lo hacen todo, no botones de Sí. los que cargan, sino botones en el ascensor. Cuando pienso en botones siempre pienso en el de Saki Cody. En Emilio, Esteban. Esteban. Ah, no, Esteban era el blanco, el negrito era el gerente, ¿no? Sí, Del sí. hotel. El señor Mosby. El señor Mosley. Ted Mosby. Ted Mosby. También era Ted Mosby, ¿verdad? Sí. Qué cagada. Pero era Mosby escrito diferente. Ok. Moseby. Mosebi. Muy bien. Número 7. ¿Sabes cuál es uno de mis mayores miedos, camarada? El señor Polilla. Ahora que lo mencionas, sí, me da mucho miedo el señor Polilla, pero no, no vamos a hablar del señor Polilla nunca. No. ¿Qué por? Sergio va a tener problemas para dormir hoy, ¿eh? No mames, güey. No, güey, que por ser un apático mamón nadie vaya a mi funeral y que mi tumba se quede sin nadie que llore sobre ella. Ah, Güey, no. te lo he dicho varias veces. Después del güey. señor Polilla sí está culero. No digas su nombre ya, güey. Ok. Carlos. Roberto Carlos. ¿Llegó? No afiliado al futbolista. Llegó Carlos. Llegó Llegó Carlos. El señor Polilla. Esto no hubiera sido un problema antes, pues sin pedos hubiera podido haber contratado los servicios de una plañidera. ¿Qué son las plañideras? Se trataban de mujeres que se rentaban para ir a llorar a un funeral o un entierro. Así de simple, güey. Se cree que pero no es tan simple. Se cree que esta profesión es tan vieja como el antiguo Egipto. Entre 1295 y 2150 a.C., pues hay representaciones de cortejos fúnebres que incluyen figuras parecidas. El mismísimo Heródoto, viejo amigo del podcast de los bardos de la historia, describía que era habitual en los ritos funerarios de los egipcios, güey, que hubiera plañideras. O sea, es bien cabrón. También los griegos. Ellas se emplastaban de lodo el rostro y la cabeza y así, tal cual así lo describía Heródoto. Se emplastaban el lodo de rostro y cabeza, así desfiguradas y desceñidas, con los pechos descubiertos, dejando en casa al difunto, marchan por la ciudad llorando y dándose golpes en el pecho. Iban en grupo y las letanías las alternaban con esos movimientos de mano que podemos ver en el fresco. El fresco era uno de los... No el súper. No, era una como pinturilla Sí. de ahí de los egipcios. El llanto se representa por lágrimas que caen de los ojos y muecas de dolor. Aparecen niñas porque efectivamente la profesión se transmitía de madres a hijas que acudían a aprender oficio. El origen de esta profesión es ritualístico y de purificación, pero también de estatus, pues conforme avanzó esta profesión, era señal de poder tener plañideras en tus funerales. A veces porque estaba mal visto que la gente de las altas sociedades llorara. Ujú. Entonces contrataban gente que llorara por ellos. Es que justo estoy buscando aquí porque hay una... Yo conocí el concepto cuando estuve Cuando en mis clases de teatro clásico analizamos a los griegos. La Orestiada es una trilogía del Ujú. teatro griego clásico y justamente hay una parte que no me acuerdo cómo les llaman a las plañideras, pero que era esto, que le lloraban a un emperador de la obra, etcétera. Y se me hacía bien cagado, güey, ese pedo, hasta que luego
vi en el rancho de mis abuelos que en los panteones había gente ofreciendo el servicio, güey. Todavía en muchos panteones existen las plañideras. Este es uno de los pocos oficios de los que estoy hablando que están en peligro de extinción, pero todavía existen. Sí, pero muy, muy en el deep México. Sí, y lo que te decía está bien cagado, o sea, hubo un tiempo en el que las plañideras, pero literal había en todo el mundo, no es un tema de México, Sí, ¿no? o sea, habían en Roma las quisieron prohibir, porque ya cuando ya entraron los cristianos decían, ¿qué es esas mamadas de andar llorando? Las señoritas no lloran. Entonces, quisieron prohibirlas, no sé si fue por eso, pero quisieron prohibirlas, más que nada porque era muy histriónico el asunto, pero inclusive si hay así de que ya en épocas más modernas, que cobraban extra, sí, llevaban de que a sus hijas, sí, güey, se aventaban Al ataúd, ¿no? al ataúd o al hoyo, a la Sí. tumba, güey. Además, también había un bono si contagiaban su llanto. O sea, porque es normal, güey. Pues imagínate, se te muere un ser querido y hay una señora desgarrándose las vestiduras de Que nunca las has visto, que nunca ¿no? las has visto, pero dices, verga, quería un chingo al abuelo. Pues te da sentimiento, güey. Y ya mientras ves que la tía que se quiere quedar con la herencia le va dando varo, güey. Así que a huevo, lloró el pinche niño. En México la profesión está prácticamente extinta, pero aún existen algunas personas que la ejercen. Se les conoce como chillonas, lloronas o mariquitas. Ok. Ujú. Número 8. Antes de que Tesla y uno de los enemigos del podcast, Thomas Edison, se adentraran en una guerra que culminaría con la expansión de la energía eléctrica por el mundo, La guerra de las corrientes. la guerra de las corrientes, no confundir con el pleito de las lavanderas. Pero vean el episodio. Ajá, vean el episodio que tenemos sobre la guerra de las corrientes. No confundir con nuestro episodio de las lavanderas, por si estás escuchando esto en el futuro. Con la referencia a la corriente del Golfo, de otro Ajá, producto. de otro producto. El carbón era uno de los materiales. El carbón era uno de los materiales más cabrones, chidos y populares en el mundo. Era el chico cool del patio de las energías. Uno de ¿Qué? No sé, güey, mi mente fue ahí. Uno de sus usos principales era el de ser la materia prima para la fundición del hierro en las fábricas, pero también servía de calor a las casas y de combustible para algunas maquinarias. Por lo tanto, era común durante el siglo XVIII y XIX que gran número de personas se dedicaran al oficio de fabricar y vender carbón. Aunque también en el siglo XX se siguieron utilizando sus servicios en menor medida, sobre todo cuando había crisis energética de gas. Los carboneros era como, es mi momento, de aquí ya no nos vuelven a bajar. Siempre estoy debajo de ti, pero nadie está debajo de mí. Más que los veladores. Más que los veladores, porque esos güeyes han visto todo. El carbón se formaba de modo artesanal. El cabrón. El cabrón se formaba de modo artesanal, colocando troncos de leña en forma de cono y cubriéndolos en una capa de tierra a unos 20 centímetros de grosor. En la parte superior del horno se hacía una chimenea y se hacían respiraderos en la base para avivar el fuego. Se introducían brasas por la chimenea y se alimentaban con tacos de madera regularmente. Al cabo de unos 20 o 30 días, los troncos de madera se han reducido a carbón. Verga. Ujú. Entonces estos güeyes se iban al bosque y estaban ahí meses talando y luego haciendo carbón. Sus campañas se prolongaban dependiendo de la zona en la que se encontraban, en verano o a finales del mismo, prolongándose a veces hasta otoño o invierno. Era una vida dura, ya que los carboneros durante los tiempos que duraba la campaña se quedaban a dormir en el monte, en muchas ocasiones acompañados de sus familias, ya que el horno en el que se hacía el carbón debía estar vigilado continuamente, güey, porque imagínate que llevas 15 días del proceso y de repente dices, bueno, ¿qué pasa si vamos al cine un día? Se van al cine, regresan y ya se apagó el carbón, güey. Chingo a su madre, ya no lo puedes reavivar. Sí. Entonces valía madre, estuvo por ir a ver su utopía. Tenían que ver cómo iba la combustión, el color del humo y tapar agujeros. El aspecto del carbonero era fantasmagórico, ya que tenía la cara todo negro, güey. Sí, oscurecida por el carbón y las ropas rasgadas por Llegaba la maleza. como el personaje de Cuauhtémoc Blanco en la novela cuando se quema. Haz de cuenta como pobre, güey. Sí, no, se me prendió el taller. Como Patricio cuando se quema, güey. Así como que queda con fosforito, güey.
La figura de los carboneros fue muy típica en los pueblos, con sus silbatos y trompetillas junto a sus ennegrecidos carros, esperando que las vecinas o los vecinos salieran a las calles para comprar carbón, ya fuera para cocinar o para los braseros, porque obviamente el carbón que se utilizaba en las fábricas era de otra índole, las pinches fábricas nomás llegaban y con sus pinches taladros semiautomáticos nomás cortaban medio bosque y era, vámonos cabrones, esos güeyes eran más artesanales, era más para, señora, señor, tiene frío, yo también, tome carbón. Y vendían. Pues sí. Encontraban algo en común con su público. Ajá, el frío. El frío. Es de la industria del carbón en Sonora. Sí, sí. Carbón, caliente su casa. ¡Chinga tu madre! Pues sí, no mames. Obviamente con el nacimiento. Y ahí fue cuando se les ocurrió la siguiente campaña. Para la carnita asada. ¡A ¡A huevo! huevo! Sí. Y por eso existen las carritas asadas en el norte, porque primero trataron de venderlas para las chimeneas en Nos Sonora. mandaron a la verga. Caliente su casa. ¡Chinga tu madre! Pobre güey, venía todo ennegrecido, Después de rasgado. 4 meses en el bosque, carbón se güey. le había parado por ver la puta película de su utopía, güey. Dice, a huevo que en Coahuila me van a comprar mi carbón, güey. Señora, usted puede aumentar la temperatura de su morada unos 10 grados con este producto. ¡Vete a la verga! ¡Chúpame el pito, mejor! ¡Una putiza mejor, ¿cómo ves? ¡Escúpeme! ¡Y se te calienta a putazos! La gente sonora es brava, güey, es brava. Creo que no. Ay. Obviamente con el nacimiento de los nuevos combustibles o tecnologías para el carbón, estos personajes fueron desapareciendo. Además porque los mataron a todos en el norte, güey, los lincharon, güey. Sí, ¡ay, viene el pendejo que vende carbón! ¡Ah, mátelo! ¡Mátelo! ¡Cómanselo! ¡Crucifíquenlo! ¡Y échalo al asador! Pero esperen, ¿cómo van a prender el carbón? ¡Primero El asador. cómprenle! ¡Cómprenle! Ay, no mames. Número 9. Te voy a hablar de un bonito instrumento que curiosamente mucha gente piensa que es mexicano, pero pocos saben que es de origen alemán. La perinola. La perinola. No, un instrumento musical, siendo uno de los instrumentos más populares en las plazas y avenidas del país. ¿El acordeón? ¿El organillo? ¡El organillo! Ok. Con un sonido muy peculiar, esta caja de madera con manivela y puntillas de bronce llegó a México a finales del siglo XIX para convertirse en una... Porque se le cansaba la mano. Aguanten. Déjenlo Se lo volteaba de lado y con los... Güey, Alex Fernández tiene un beat cagadísimo de por qué desaparecieron los organilleros, en la que lo compara de que, imagínate el organillero contra los cabrones del metro de sí, 120 discos en uno, las mejores cumbias, cumbias. Amor, cumbia, ¿cómo te voy? Carmen, se me perdió todo. Llévelo, super remix, 120, y no le copiaron tantas, pero le digo 120. Y contra el pobre organillero, que el pobre señor está famélico y de... Como también hace poquito Soy Fur puso un tweet de organilleros, pues me acuerdo qué decía, güey. Ah, sí, de no mames, señor, es una clínica de abortos, Es una neta clínica. tiene que estar sonando su organillero aquí afuera. Neta, los vecinos de las colonias en Ciudad de México, así que la del Valle, señor, estoy intentando venirme. Por favor. En la calle, por favor, Señor. déjenme en paz. Los del segundo piso del depa. Estoy intentando llegar a un orgasmo y usted insiste con la pinche cucaracha, de ¿Alguna verdad. vez han tratado de tener un orgasmo Mientras con el un organillo. organillo de voz? Es de cogerte un organillero, güey. No, porque tu mente fue ahí. No, güey. No, es que siempre he querido Esos güeyes se han de masturbar con un ritmazo, güey. un handjob de Un handjob de artesanal, güey, artesanal. Estaba tan lindo este episodio, güey. Y ahora ya no lo puede escuchar mi mamá. En la sierra morena. Sí, Sí, señor, por favor. Y trae a su mono.
Y además siempre van en... ¡No te quites el gorrito! Siempre van en pares. Está el que toca el organillo y el que pide con el gorrito. Y el changuito. Y el changuito. En fin, para los que no entendieron toda esta mamada, el organillo era una cajita de madera que tenía una manivela y unas puntillas de bronce que efectivamente producía una canción cuando se le daba la vuelta. Adentro que tenía como unas... La canción era que Según yo, como no... Si quieres yo te explico, güey. No te angusties. Ayúdame, padrino. No sé cómo funciona un organillo. No sé Ay, barras. No estoy seguro, pero según yo... Gracias, güey. Como en un rodillo de metal tienen ciertos puntitos Sí. que con las maderas van haciendo vibraciones. Sí. O sea, como estos recuerditos que te venden luego en las Simón, librerías, Simón. pero en grande. Es que eran así, Es eso, pero güey. en grande. Y con un señor gordo vestido de Pancho Villa. de Pancho Villa. Entonces así funcionaban. Oh, Pancho Villa se vestía de organillero. Ajá. Este instrumento se popularizó. No, curiosamente aquí digo. No sí mames, se viste ¿verdad? de Pancho Villa. ¿Por? Este instrumento se popularizó en el país a finales del siglo XIX, cuando no existía la música. Cuando llegaron algunas familias de migrantes alemanes. Como si se te ocurría silbar, eras brujo, ¿no? ¡Mátenlo! Ah. Durante el porfiriato, estos se volvieron populares en las calles, ya que se rentaban como fuente de trabajo o bien para dar serenatas. Como lo que ahorita vemos a los mariachis o a los tríos. A los tríos musicales, pinche marrano. Se veían a los organilleros así de que en la plaza de que... No mames. Organillo, señora, No mames. organillero para la fiesta. Güey. Si es mi novia y estás viendo esto, te voy a llevar serenata con organillero. Por favor, sí. Y llévale carbón porque es el norte. A ver, ¿por qué te dicen chinga tu madre más tu suegro, güey? A las 3 de la mañana. Mi suegro queriendo ir a trabajar. Dice, está bueno. Ya le chingué bastante. Mañana temprano. Y yo vestido de Pancho Villa en la ventana de su hija. Y además le pido dinero al señor. Soy organillero, no mames. Por favor. Ve, Chompi, el changuito, güey. Ay, No hay amor más sincero que el de un organillero, señor. y más pobre. Con el tiempo, los organilleros comenzaron a desplazarse por todas las calles con el fin de recaudar más dinero, porque como ya vimos, no era buen oficio. Ay, aunque esta tarea no era nada fácil, dado que el peso de los organillos era de hasta 60 kilos. Sí, güey, está O sea, cabrón esa además madre, estaban güey. mamadísimos. Sí, Ok, esa madre está cabrona. Sí conviene andar con un organillero, güey. Tienes la misma rola todos los días gratis, güey. Y un cabrón que te puede llevar cargando, güey. Qué cabrón. Esta tradición logró sobrevivir a la Revolución Mexicana, época en la que se cambiaron las melodías europeas por canciones mexicanas populares, así como aquellas que hacían alusión a la revolución, como la delita o la cucaracha. Está muy, muy cabrón eso, o sea que el organillo fue como el instrumento de la revolución, ¿sabes? Y por eso mismo se visten como revolucionarios, güey. Okay. Porque, pues, literal, llegan a los pueblos y era como de, pues, imagínate, o sea, nos reímos mucho de la Revolución Mexicana, pero fue una guerra cruel, súper sádica, o sea, muy Sí, era ver violenta. muerte por todos lados, güey. Entonces, imagínate, llegabas todo desmoralizado, aunque hubieras ganado la batalla, güey, se murió mucha gente, ves mucha muerte, y pues había un cabrón con una cajita que hacía música, era como, pues vamos a juntarnos a verlo y a burlarnos de él. ¡Es el organillero! Llorando la muerte de toda tu familia. Y... Dale gana al organillero. Ay, no es casualidad que los uniformes de los organilleros que vemos en la actualidad, si es que llegan a ver alguno, tenga un gran parecido a los uniformes del ejército de Pancho Villa, ya que se dice que un organillero acompañaba a las milicias para animarles en cada batalla. Hay un organillero para los que vivan en Guadalajara que se pone todos los domingos al mediodía en López Mateos y Mariano Otero. Sí. Por aquí cerca, pero no trae un changuito. No. Nomás trae un niño. Un niño chamagoso. Y muy peludo. Y muy peludo. Pero a mí no me engaña, señor. Ese no es un changuito. Eso no es un chango.
Así, este uniforme de color beige o caqui, con una gorra con estilo de capitán en la misma tonalidad, hace alusión a este hecho que forma parte de la narrativa popular de nuestra historia. En 1917 se formó la Unión de Organilleros de la República Mexicana, y en la década de los 90 el gobierno de la Ciudad de México impulsó un programa para preservar esta tradición en el centro histórico. Sin embargo, es una de las profesiones que se han visto mermadas por el paso de los años. Ya fuera de broma, a mí me da como algo cuando veo un organillero, porque se me hace, o sea, pues sí, o sea, ¿quién chingos quiere escuchar eso? Pero se me hace lindo. Cuando escucho música de organillero, no sé por qué mi corazoncito se alegra, güey. Es el soundtrack de los centros históricos del país, güey. Me recuerda mucho, por ejemplo, cuando viajaba a la Ciudad de México con mi mamá. Bueno, no bajé muchas veces, pero cuando iba al centro con mi mamá, con mis abuelos, ¿sabes? Escuchaba el organillero. Y este fue el único que cuando supe de que, verga, sí es cierto, o sea, ya no van a ver, o sea, muchos niños ya no van a ver eso, saber qué pedo. Sí me agüité, o sea, sí se me salió una lagrimilla. Dije, güey, verga, o sea, qué triste. Pero pues luego dices, pues no mames, o sea, cámbiale el organillo y póngale una videocasetera, güey, o sea, y ya que reproduzca Spotify. Algunos puestos honoríficos que quedaron fuera de este podcast fueron la partera, o la comadrona, que también milenarias, que eran las mujeres dedicadas a ayudar a otras mujeres, porque son las únicas que tienen partos. Sí. A parir, o sea, eran mujeres preparadas para tener partos. Bueno, si eres un hombre también puedes parir, ya sabes, ustedes entienden, equidad de género, lo que sea. Que tenía una base, pues, extremadamente machista, porque era como solo las mujeres pueden ayudar a las mujeres a ayudar a parir, pero, güey, eran unas cabronas, porque literal eran las expertas en que no se muriera ni la mamá ni el niño, cuando literal lo único que tenían era una cegueta para ayudar a parir, güey. Y un chingo de leche de vaca. Y un chingo de leche de vaca, güey. Le echaban pasto. Mantequilla para que salga. Torrero. ¿Torero? Torrero. ¿Torrero? Uh-huh. ¿Qué es un torrero? Imagínate que hacía un torrero. Este es medievalón. ¿Tiene que ver con las torres? Literal, era el cabrón. El güey que estaba en la torre. Que tenía que estar en la torre y era como... ¡Vi un pájaro! ¡Vi una lagartija! ¡No mames, los franceses! El güey era aficionado de las aves, ¿no? Entonces, mientras de un lado el güey... un petirrojo de las colinas británicas. De este lado, un ruiseñor del monte. Y aquí los franceses, valió verga. De este lado volteaba y ¡no mames, los vikingos! Sí, era literal güeyes que se pasaban días y noches. Volteaba y un vikingo ya se había comido a su compañero. Sí, güey, porque ahí comían, ahí dormían, ahí iban del baño y pues obviamente de edad media, güey, cagaban y lo aventaban por la torre. ¡Aguas! Y ahí vivían, o sea, durante periodos prolongados, porque eran los güeyes literal, o sea, estaban en las torres, los puntos más altos de los pueblos o a las afueras de los pueblos, y eran los encargados de literal, como decimos, ver pájaros, y pues ya de vez en cuando si se encontraba algún vikingo gritar, ¡no mames, ahí vienen! ¡Valió verga! ¡Valió pito, pero vi un ruiseñor! Guardapuente. Literal, los güeyes que cobraban impuestos en los puentes, güey. Sí. O sea, como el duende que iba bajo el puente de Dora la Exploradora, güey. Qué cagazón, o sea, literal, cada que pasaban un puente, muchas veces, como los puentes los construían, pues los imperios para conectar rutas comerciales, pero era muy caro, cobraban por pasar los puentes. Entonces había un cabroncito que venían las carrozas en putiza y el vato nomás de que, voy, y se aventaba, ¡alto! Y pues no sé cómo le hacía para parar a los caballos y que no lo pasaban por encima. Varios murieron así. Pero los que sí lograban parar a los caballos, pues ya cobraban de que son 5 centavos. Arriesgando el físico, güey. Por 5 centavos. ¡Ey, cabrón! ¡Ey! ¡Párese! ¡Párese! ¡Un penique! ¡Ya váyase! Sigue. Ese era el guardapuentes. Mozo de cordel. Okay. Eran güeyes que se rentaban en los pueblitos para cargar cosas. Cuando compraban así, que llegan los comerciantes y es como, güey, ¿te ayudo a cargar tus cosas a través del pueblo? Bueno. Y esos eran los mozos de cordel, güey. Se rentaban para cargar cosas, güey. En el mercado al que yo iba de morrito, había afuera un sitio de bicitaxis.
Pero los visitaxis siguen habiendo, güey. Sí, pues, pero ya nada más como en mercaditos de barrio muy, muy, muy local. Me siguen dando un chingo de risa los visitaxis, güey, porque neta a veces sí los ves sufriendo. Por ejemplo, yo he visto por ahí por colonias de estilo en La Barranca o así, Sí. que a veces tienen subidas mortalísimas, güey. Y ves al visitaxi rompiendo las leyes de la física, pedaleando de que llevan a una pareja, güey. Inclusive aunque sean esbeltos, güey. A una pareja. ¿Cuánto gusta que pesen? Entre los dos. 120 kilos. 120, 170 kilos. Simón. Digo, 150 kilos. Y el cabrón, solo con la fuerza de sus piernas, güey, que probablemente ni desayunó, güey, va... Desayunó una coca, güey. Sí, güey, va en una de las pendientes más inclinadas de Guadalajara de que, dale, tienen que llegar a ese Dairy Queen. Gracias, Son 10 pesos. son 15 varos. O el peor también cuando van de bajada con el súper lleno y 4 amores, güey, en el freno. No mames. No, No y mames. no mames, esas madres no tienen freno, güey, van poniendo los pies, güey, así, como Spider-Man cuando detiene el tren. Se le empieza a romper su playera al Necaxa. Mientras los güeyes atrás en la cabina ni encuentran. De los Ay, güeyes, mira. que pinche frío. Sí, no No mames. mames. Ando bien cansado. No, es que ahorita me agarró un cáncer y les voy adelante. ¡No! Y se cae al llegar y lo recogen los vecinos. Es solo un niño. No, güey. Un señor de 50 años. Bigotón. Es solo un niño. Un niño. Son 10 varos porque era de bajada. Y llegamos a el último de nuestro podcast del día de hoy, número 10. Querido por muchos, yo pensé que decía querido muchos, no sé. Querido por muchos y dado a muerte por algunos cuantos despechados, un ángel que repartía a diestra y siniestra el líquido preciado y blanquecino. El padre de muchos, según la clásica y misógina tradición mexicana. Estamos hablando, por supuesto, del mismísimo lechero. The Milkman. Ah, ok. Es que pensabas que estaba hablando, No, güey. no más. Obviamente, güey, el líquido vital blanco, güey, es La leche. la leche. Ok. Que se trataba de un hombre que vestido de blanco recorría las calles de la ciudad en corcel, sí, era un caballero, y en bicicleta, sí, era afortunado, gritando, ¡la leche! O, ¡la leche! Si quería ahorrar espacio. Algunos otros, De toda la cuadra gritando, ¡la leche! cuando llegaba a la última casa era como, ¿qué será eso? En cambio, los de El adelante señor era como, de "A Le". huevo, la leche. Pasó el señor de Le. Y pasó el del, no sé qué significa. Está dando un ¿no? Qué raro cómo funciona el sonido. Algunos otros le... Los de últimos de la cuadra nos veían un güey en vergüenza donde me dice Rojísimo. rojísimo. morado, güey. Algunos otros lecheros acompañaban su llamada con una bocinita o una correta. Porque suenan igual. Este trabajo nació de la hueva. Ok. ¿Por qué? Porque nunca fue necesario un lechero. Todas las empresas de servicios nacen de la hueva. Ajá. Porque la raza pues, no quería ir a la tienda por leche fresca, por lo que, además de que antes no había tantos conservadores, entonces la leche duraba menos, bla, 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 bla. Por lo que agradecían de sobremanera que un hombre pasara todas las mañanas y les entregara el líquido preciado. A cambio se pedía el pago correspondiente y el envase de vidrio de la entrega pasada. Como una caguama. Sí. Sí, o sea, como una caguama. O sea, tú me entregas un botecito de vidrio vacío, yo te entrego mi leche. Era una operación comercial eficiente, sin intermediarios. Muchos lecheros recibían la leche directamente de las granjas, las granjas productoras y los Granjas del consumidores. pollón. Ajá, donde se hacen las mejores leches. No preguntes de qué es la leche. Y los consumidores obtenían así un producto de gran calidad a un muy buen precio. Quienes recuerdan esa leche, recuerdan que sabía completamente diferente a la que se compraba hoy en los supermercados, porque era leche del día, casi toda. Ahora bien, muchos ubicamos este famoso dicho que tú eres hijo de lechero. ¿Por qué será? O sea, digo, entiendo que es como el tema, pero hay muchas profesiones que se dedicaban a ir de puerta en puerta. ¿Por qué específicamente se dijo que el lechero iba y pues acá complacía a las señoras, las hacía felices? Yo digo, mi teoría es que le pasó a un famoso, güey. Que lo pasó el presidente. Ajá, que le pasó así de que a Azcárraga, güey.
Azcárraga señor, güey. Y se le dedicó a agarró un difundir el odio, rumor. güey. Un odio a los lecheros, güey. Y- Para que de ahí en adelante todos los padres de familia esperaran con una escopeta la entrega de la leche. A los lecheros, güey. ¡Déjalo en sí. la banqueta! Sí. ¡Sáquese! ¿Por qué te arreglaste tanto? ¿Por qué? Que fíjate que sí he escuchado historia de gente, de güeyes que literal se dedicaban a repartir carne, leche, huevo, que decía que sí pasaba. O sea, que sí pasaba que las señoras tenían así como su código para decir acá de que, ¿y cuál es la leche más buena? Y era como, no mames. Muchas gracias. Sí, o sea, sí Sí, pasaba. pues o sea, debe claro ser. que pasaba. Las primeras grandes compañías productoras de leche comenzaron a abrir a mediados del siglo XX y cambiaron para siempre la economía de los lecheros. La gente se acostumbró a comprar su leche en las tiendas de abarrotes y los supermercados, junto con el resto de la despensa. Estas compañías tenían la ventaja de poder distribuir a todas las tiendas del país. Es por esto que cada vez se ven menos lecheros en las calles, aunque aún existen, sobre todo en la Ciudad de México. Los pocos que quedan viven entre la nostalgia de la época dorada y la supervivencia, ya que actualmente no es tan fácil tener una vida digna si se trata de trabajar únicamente como lechero. Y así, con estos pocos ejemplos de los muchos que existen, podemos darnos de una breve idea de la vida en tiempos pasados. Esto fue algunos empleos desaparecidos. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cuál será el próximo empleo en desaparecer? Fíjate que cuando estaba haciendo este podcast sí lo pensaba, güey. Hay muchos empleos que están en aras de desaparecer. Muchos, por ejemplo, de maquila. Sí. Por la maquinaria, güey. Muchos que tienen que ver con programación inclusive, porque ya muchas máquinas pueden programar, o sea... En general, básicamente todo el comercio que involucre a una persona en una Ujú. tienda atendiéndote podría desaparecer, güey. vendedores. Bueno, inclusive ya hay tiendas, por ejemplo, en las que no necesitas intermediarios. Tiendas físicas. Llegas, agarras tu productito, lo pasas y tú mismo te pagas, o sea... Sí. Y toda esta gente que trabaja de cajeros o gente que trabaja... lo decimos de mamada, pero los telefonistas... ¿Cuántos por los operadores Ya- así de teléfono han muerto? O sea... Ya en muchos supermercados he visto que la mitad de las cajas son de autopago. ujú. Vas tú y como dices, pones tus productos, tú los pagas y todo, y solo hay una persona que revisa que no salgas corriendo con 4 melones, Con 4 teles. con 4 teles. Pero pues sí, güey, o sea, eventualmente vas a desaparecer. Sí. Por suerte, creo que nuestras profesiones no son tan fáciles todavía de copiar por una inteligencia artificial como es ¿sabes? Como todo el tema educativo, trabajar con gente. El día que inventen un robot que sepa decir el rato, valió verga, güey. Sí, güey. Ya no vamos a tener trabajo. Pero por lo pronto, pues hay que disfrutar, ¿no? Y disfrutar el momento en el que vivimos. Así es. Como este momento, que es el mejor para seguir a Lechubiza en redes sociales. @ los bardos de la historia en Instagram y también @ lechubiza en Instagram, donde subimos contenido diferente, no nada más como este podcast, sino como algunos videoensayos, Ajá. reseñas y demás Son dos contenido. páginas distintas. 2 páginas distintas, Ah. @ los bardos de la historia y después @ lechubiza en Instagram. De cualquier manera, en otras redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, nos pueden encontrar como Lechubiza, ahí el contenido está conjunto y el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas disponibles, habidas y por haber. Así es. Pues no nos queda más que agradecerles. La verdad, este es uno de los episodios que más he disfrutado escribir porque Está bonito. está muy bonito. Está muy Después de bonito hablar de como- muchas cosas trágicas. Sí, feas, muertes, Sí. violaciones a los derechos humanos. Es bonito de vez en cuando hablar de gente que se ganaba la vida, ¿no? Exactamente, de los buenos organilleros, De los organilleros. carboneros, torreros, etcétera. Ujú. Qué bonito. Así es, y pues no queda más que decirles que... bueno, vayan al YouTube de Lechubiza porque ya estamos, o sea, además del podcast, estamos subiendo otro tipo de contenido que también Así les puede es. gustar. Son videoensayos donde si por alguna razón quieren ver qué hay dentro de nuestra mente, pues ahí hay un poco más de nuestras reflexiones, hay videoensayos, hay de todo. Hay desde cosas como más de reflexión personal, hay datos curiosos, hay reviews de películas, hay de todo. Entonces, ustedes dense una vuelta al YouTube de Lechubiza y se van a encontrar algo que es para ustedes. Nosotros fuimos los bardos de la historia y les recordamos que... ¡Chinga tu madre, carbonero! A los sonas. Ya cuando encuentre tornamesa.